Bueno, y continuamos con tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Y está con nosotros nuestro invitado de lujo, analista político internacional, un experto en el tema internacional y sobre todo un hombre que es integrante del Centro de Altos Estudios, Jorge Rodríguez Padre. Bienvenido, Fadi Calá. Bien hallado, un placer estar nuevamente en este espacio. Caminando Ando. Doctor Fadi, ¿qué tan importante es el Centro de Altos Estudios Socialista Doctor Jorge Rodríguez Padre? Y a sabiendas de que tuvimos un evento muy importante en el estado Carabobo en estas fechas pasadas, donde se conmemoraba un aniversario de su desaparición física, pero no se puede decir de otra forma. Sí, bueno, a raíz del doblete sísmico, tuvimos varias reuniones. Durante 50 años hemos estado conmemorando, recordándole a la población qué sucedió en ese 26 de julio del año 1976 con Jorge Rodríguez Padre. Y precisamente dentro de las conversaciones que mantuvimos a raíz del doblete sísmico, era si era oportuno o no llevar a cabo las actividades que durante 50 años se estaban llevando a cabo. Y llegamos a la conclusión de que siempre hay gente que debe estar interesada, nos interesa mantener la continuidad del recordatorio anual qué sucedió con Jorge Rodríguez Padre, porque definitivamente lo que sucedió es triste, tenerlo que mencionar, tenerlo que recordar, que fue asesinado en uno de los organismos de seguridad del Estado, golpeado con el vaso y el hígado desgarrado por los batazos que le dieron, imputándole algo del cual no tenía conocimiento, y por lo tanto no pudieron sacarle una confesión que le sirviera para algo posteriormente. Sencillamente era el modus operandi de los organismos de seguridad durante la Cuarta República, cuando salió para el momento el ministro Octavio Lepage por televisión con un cigarrillo en la mano diciendo de que Jorge Rodríguez había fallecido de muerte natural. Indudablemente quisieron esconder el cadáver, el cuerpo de Jorge Rodríguez torturado. No fue posible, y hoy se conocen los detalles de lo que sucedió ese día hace 50 años. ¿Quién fue Jorge Rodríguez en esa época que generaba tanta desesperación por esta Cuarta República para perseguirlo, no solamente en esa oportunidad, a él, a su familia? Fue ante todo un dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela con bastante liderazgo y muy escuchado. Además, traía un planteamiento novísimo, que era establecer las bases de la unidad política. Ante todo, enarbolaba el criterio del diálogo, de la conversación y de la unidad fundamentalmente de los sectores progresistas. Y lo logró. Y además de eso, fue ubicando sector por sector de la población, el sector de la mujer, el sector femenino, el sector estudiantil, el sector obrero, y fundó un partido político denominado para la época Liga Socialista. Los planteamientos de la Liga Socialista fueron tan contundentes, a los cuales se sumaron propio y extraño. Yo digo propio y extraño porque no solamente movimientos políticos venezolanos, sino de toda América Latina, y ese planteamiento hizo de que Jorge Rodríguez trascendiera las fronteras. Fue, por cierto, un militante de gran solidaridad con el pueblo árabe palestino en contra de la agresión sionista, con el pueblo saharaui, para su reivindicación y su independencia, su reconocimiento como tal. Y entonces parecía que barruntaba un liderazgo incontenible, difícil de frenar, y por lo tanto decidieron la eliminación física para tratar de enterrar sus ideas y su voluntad política. Ahora, su legado, volviendo, si me permite, su legado, Fadi, y te interrumpo allí, su legado hoy está más vigente que nunca. Está totalmente vigente. En lo político está totalmente muy vigente, y en Venezuela en particular. ¿Por qué? Porque todos los periodos de transformación son periodos largos, no son periodos instantáneos. Esos periodos de transformación necesitan un fundamento ideológico, un fundamento político, un fundamento de experiencia, y
Jorge Rodríguez padre había hecho todos esos planteamientos porque quiso conformar en la Liga Socialista una unidad de la diversidad. Ahí se sentaron gente que tenían concepciones diferentes en la lucha social, en la lucha de clases, o que sencillamente no le daban importancia a la lucha de la juventud, al movimiento estudiantil MEUP que fundó Jorge Rodríguez, o no le daban importancia a establecer de que la mujer tenía reivindicaciones particulares en su condición de mujer porque había sido excluida de la sociedad machista que operaba en la gran mayoría de los países y en Venezuela también para la época. Entonces, ante todas estas situaciones, trajo planteamientos que fueron aglutinando y que fueron tomando cuerpo y que fueron convirtiéndose en grandes verdades ineludibles de traer al escenario político actualmente en Venezuela. Fíjate que hoy la participación de la mujer es completamente, bueno, desde que llegó el comandante Chávez al poder, llegó un momento en que él era la única figura de los poderes públicos masculinas con todas las mujeres al lado. Hoy tenemos una figura femenina que es precisamente hija de Jorge Rodríguez, que es la doctora Delcy Rodríguez, como presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, reivindicando ese rol de la mujer y de la mujer preparada, como es la doctora Delcy Rodríguez. Debemos ir a un corte, Fadi, y al regreso quiero que nos comentes qué tan importante fue la venida de Fernando Soto Rojas acá al estado Carabobo, también víctima de lo que fue esta agresión de la Cuarta República y de la persecución que se generó en el país. Ya regresamos con el doctor Fadi Calab acá en Caminando Ando. Bueno, y seguimos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para ustedes a través de Radio Miraflores a nivel nacional y a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Estamos conversando con el doctor Fadi Calab, quien es integrante del Centro de Altos Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre y además es un extraordinario analista de la geopolítica internacional, aparte de sus trabajos consulares, que no lo vamos a mencionar en este momento. Estamos conversando con el amigo analista Fadi Calab. Fadi, dejamos la pregunta de qué tan importante es para la audiencia que acudió a esa actividad en el Teatro Municipal, que le agradecemos a la alcaldesa Dina Castillo por prestarnos ese espacio maravilloso de la sala Mary Schwarzenberg para que acompañara este testigo presencial de lo que fue la agresión, la violencia y la persecución de la Cuarta República, hoy en día también reivindicado como un gran diputado de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. En efecto, estimado Jesús, veníamos conversando con anterioridad a la actividad si era pertinente llevarla a cabo o no. Generalmente el Centro de Estudios no anuncia quiénes son sus invitados porque queda después mal uno si por algún motivo el invitado no viene. Correcto. Y indudablemente son invitados serios, etcétera, pero siempre hay circunstancias cuando se trasladan desde otra ciudad, desde otros lugares. Sin que la gente supiese que iba a venir el diputado Fernando Soto Rojas, quien fue uno de los organizadores de la Liga Socialista, quien dejó el fusil de su oficio de guerrillero para convertirse en un político legal en su lucha política permanente en la Liga Socialista. Además que también tuvo el privilegio, como él mismo dice, Fernando Soto, de ponerse al hombro un fusil palestino para defender al pueblo palestino de la agresión sionista en la zona del sur del Líbano. Frente a todo ello, pues pensábamos de que iba a ser verdaderamente muy limitada la concurrencia para la actividad. Incluso llegamos a conversar si era necesario hacer una tertulia simplemente y no tener que motivar una sala del Teatro Municipal. De paso, agradecemos a la alcaldía de Valencia, de ese ayuntamiento, por la cooperación y la sala resultó pequeña. Tuvieron que añadir más de 40 sillas a las que tradicionalmente hay y con gente de pie. Un domingo. Un domingo a las 5 de la tarde y a raíz del movimiento sísmico que tiene indudablemente en ajo a mucha gente, que no es fácil con la concentración. Sin embargo, hemos visto que en Carabobo en particular, después de eso, hubo una conmemoración con motivo del nacimiento del libertador Simón Bolívar llevado a cabo por la gobernación del estado Carabobo, donde también la sala se hizo pequeña y tuvieron que utilizar el salón grande del Teatro Municipal, o sea, donde fueron varios centenares de personas
un día viernes, creo que era a las 2 de la tarde, 3 de la tarde que estaba prevista la actividad. Vemos que en Carabobo en particular los programas de formación política que ha desarrollado el Partido Socialista Unido de Venezuela, más el Centro de Estudios y muchos otros de la ONG que tienen vida activa en el Estado de Carabobo, tienen su efecto, han surtido su efecto de motivar y de movilizar a la gente para que participe en esas actividades que le da su verdadera importancia. No es simplemente estar por estar. Primero porque se estaban escogiendo extraordinarios ponentes. Y recuerdo, y permíteme mencionarlos, Jesús, al poeta Fidel Hernández, al profesor Ángel García y el ciudadano gobernador Rafael Lacaba, que hicieron extraordinarias ponencias ese día en el Teatro Municipal, donde la gente dijo, nos sentimos motivados a venir y qué bien que hayamos venido. Entonces, quiero recalcar, y Carabobo quizás tiene mayor participación en la vida activa, en la vida política, que en otros lugares, según tengo entendido, y fundamentalmente es por la motivación que el mismo partido le ha dado a la preparación y a la formación cultural y política de sus militantes. Ahora, y de sus allegados. Y también pudimos observar en el evento, acompañándolos a ustedes en el Centro de Altos Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre y a Soto Rojas, que fue el ponente principal, observamos no solamente personas de edad adulta, observamos también muchos jóvenes, observamos personas adultos contemporáneos, digamos así. Es decir, hay una necesidad de escuchar a Soto Rojas, su experiencia, de conocer la historia de Jorge Rodríguez Padre y de seguir formándonos a todo lo que ha sido estas nuevas generaciones y sobre todo muy importante la participación de la juventud, Fabi. Podemos decir que el comandante Chávez no aró en el mar. Indudablemente, desde principios de siglo, las motivaciones nacionales, históricas, que el comandante Chávez puso en conocimiento, que trajo del olvido, que sencillamente desempolvó para ponerlos enfrente de nuestra sociedad, la juventud se ha hecho eco de ello. Y precisamente esa juventud militante que hoy vemos, militante en el nacionalismo, en la historia, militante social, sienten que tienen responsabilidad y corresponsabilidad en la realidad y en el futuro del país. Y da gusto, a pesar de toda la situación que estamos viviendo del punto de vista ecológico, del punto de vista ambiental, del punto de vista económico, del punto de vista político, que en quizás muchos corazones en otra época estarían deprimidos. Hoy, sin embargo, vemos que hay un gran entusiasmo en superar, en decir podemos caernos 1000 veces, pero nos levantamos 1001 vez. Y esos jóvenes están participando y hoy son un factor decisivo, precisamente, han asumido el futuro en este presente. Bien, no nos vamos a meter en Honduras, como se dice en el argot popular, con lo que te voy a comentar, pero sí un breve, porque ya estamos finalizando la entrevista, una breve exposición sobre el diálogo que se está llevando adelante en Venezuela con la Asamblea 2015 y los sectores que representan al gobierno nacional. Ya ellos publicaron un comunicado que lo leímos en el primer segmento, donde se reconoce la pluralidad de la Venezuela que existe, pero sobre todo se deja apartados los extremismos. Es muy importante en esta etapa porque el diálogo no es nuevo, Fadi. El diálogo desde que el comandante Chávez llegó al poder en el 98 ha sido un diálogo permanente. Y todos los dirigentes del PSUV han estado a favor del diálogo. Quisiera Voy a tratar de ser breve, cosa que no es muy fácil. Pero hay un planteamiento en respuesta a tu pregunta que es el siguiente. ¿Qué significa el diálogo? Significa sentarse sobre una programación específica a conversar cómo queremos que sea el país, el futuro político del país. Lo primero que nos preguntamos cuando nos vamos a sentar es con quién nos estamos sentando. Hoy en día pareciera que el sector que representa el gobierno nacional, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que no está como presidente de la Asamblea Nacional, sino como ha sido el hombre que ha dirigido la Comisión Gubernamental para el Diálogo desde hace años, conjuntamente con una señora y un grupo de la oposición venezolana que viene en representación directamente a los Estados Unidos de América. Entonces tenemos en contraparte, enfrente a dialogar, es con los Estados Unidos de América.
Y por ahí leí una vez algo y siempre se me ocurre decirlo porque me ha gustado muchísimo, que siempre que los Estados Unidos de América salen a buscar democracia, consiguen petróleo. Y entonces resulta que con nosotros no se han equivocado, tienen petróleo, lo único que las condiciones las pone el Estado venezolano. No solamente las condiciones de precio, sino la cantidad, la forma, etcétera. Entendemos muy bien que en esta situación muy particular, que los Estados Unidos quiere garantizar el suministro de petróleo fundamentalmente porque conocemos la situación geopolítica mundial, el estrecho de Hormuz, un día cerrado, 2 días cerrado, mediodía abierto, el estrecho de Bab al-Mandeb, otro importantísimo paso que también se encuentra bajo esa misma circunstancia y situación. Y tú siempre lo has comentado en este programa cuando hablamos de petróleo, las refinerías de Texas en los Estados Unidos están adaptadas al petróleo venezolano. Y además de eso tenemos 100 años supliéndole petróleo a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, para nunca nosotros... se ha dejado de surtir petróleo. Nunca se ha dejado de surtir. Ni en la época de bloqueo. Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en que fue cuando más amenazaron que vinieron los barcos alemanes para impedir que los barcos venezolanos fueran... Pero nos estamos yendo para Honduras, Fadi. Sí, bueno. Ya estamos finalizando. No, bueno, para ser breve, coincidimos. A Venezuela hoy también le interesa y le ha interesado en los últimos 100 años producir petróleo y cobrarlo a buen precio, no regalado como se lo querían llevar antes. Y fundamentalmente cuando estamos sancionados, que seguimos, pero teníamos que venderlo con descuento. El petróleo valía 40 y nosotros lo vendíamos entre 25 y 30 dólares. Hoy se está vendiendo a su precio de mercado. Es cierto que nos obligan a comprar una serie de insumos y de repuestos que solo tienen los Estados Unidos porque es la que nos lo ha suplido durante 100 años para que nuestra industria pueda producir, como en efecto está produciendo, por encima del 1.300.000 barriles diarios. El extremismo. Coincidimos en que hoy los intereses de los Estados Unidos en materia de petróleo y los de Venezuela coinciden que van por el mismo camino. Y los extremos siempre, la historia lo ha dicho, ¿a dónde han terminado? En el basurero de la historia. Los extremos nunca se pueden imponer. Además, que el diálogo forma parte de la esencia de la diplomacia de paz venezolana. Y sobre todo, Fadi, disculpa que te interrumpa ya para finalizar, habla muy claro el comunicado, el reconocimiento de las partes, cómo tú vas a negociar o a dialogar con un extremismo que no te reconoce, ni te ha reconocido, ni te va a reconocer, porque yo lo he manifestado 1000 veces. En estos días, la Central de Inteligencia de Estados Unidos dijo que en Venezuela nunca ha habido fraude en materia electoral, que el presidente Maduro sigue siendo presidente de la República. Por lo tanto, Estados Unidos, en contravención de sus propias leyes, más las leyes universalmente aceptadas, tiene secuestrado a un presidente de la República. Y sobre todo eso tiene que rendir cuenta. Para eso es necesario tener una paciencia ideológica en acción, de que el pueblo esté claro que hay que seguir defendiendo la soberanía, pero no todas las circunstancias son iguales. Y lo decía Diosdado Cabello, hay que apoyar a Delcy. Totalmente. Los sectores que se hacen llamar el chavismo originario, nunca fueron chavistas, dice Diosdado, porque siempre en las coyunturas han criticado al chavismo de base. Ay, gracias por estar acá en Caminando Ando. A ti por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Bueno, nos despedimos de este programa Caminando Ando por el día de hoy. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la presidencia de la emisora, el mayor general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en las operaciones Adamo Goyón, en los controles Luis Arguete, en la producción Fleria Fajardo, Luis Romero, Rafael Cáceres y Jesús Fernández, y en Carabobo, en Super Trendy Pop 92.3 FM, en la dirección general Peter Taffin, en la gerencia de Mercadeo y Producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y control de Albany Alvarado, y en la producción de este espacio los mismos personajes que le comenté anteriormente. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando Radio.